Hasta aquí nadie se había atrevido a criticar ni siquiera mínimamente al gobernador Schiaretti, al hombre políticamente fuerte de Córdoba. Sin embargo, una legisladora de su propio partido, de Hacemos por Córdoba, vicepresidenta de bloque, se atrevió a decir cosas realmente muy fuertes. Estamos con Tania Quisaquevi. Tania, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias, Petete. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Por qué decidiste hablar? Y bueno, a ver, como digo yo, lo que planteé no es una cuestión personal mía, sino que hace mucho que lo venimos escuchando en los pasillos de la legislatura, cuando hablamos con los intendentes, con los dirigentes, este enojo que existe de la dirigencia con el gringo por estos coqueteos que ha tenido con Macri, por esta falta de diálogo con la dirigencia y principalmente porque fundiendo el peronismo, que fue una frase dura pero real, fundiendo porque los peronistas ya no se sienten identificados con el proyecto del gringo, el peronismo se siente a un lado, el del azotismo desde el año 2018 que falleció José ha sido apartado, los funcionarios, digo, no ha integrado y ese es el enojo que tiene el peronismo cordobés. Entonces, cuando el jueves estuvo sentado el ministro Giordano en primera fila en la presentación del proyecto de Patricia Bullrich con Melconian, eso es un proyecto antiperonista. Para nosotros que somos peronistas, el proyecto del ajuste, el proyecto de recorte es antiperonista. Y estaba sentado su ministro, que no es un ministro más, digo, no es un ministro minimizado, el ministro de Economía, que además Schiaretti habla muy poco con sus ministros y con Giordano es uno de los ministros con los que más diálogo tiene y de su confianza. Pero además, la mujer del ministro está en la lista de diputados del gobernador Juan Schiaretti. Entonces, ¿el peronismo qué siente? La traición. El peronismo siente que Schiaretti le es funcional al proyecto de la derecha, pero que en este contexto político en el que estamos, votar Schiaretti es votarlo a Milei. Lo decíamos y coincidíamos cuando teníamos ese reportaje de que quien saca un 3% nacional no tiene posibilidades bajo ninguna circunstancia de ser presidente de la Argentina. Y esto es una realidad. Entonces, mentirle a los cordobeses y decir que nosotros queremos votar un proyecto cordobés y que votarlo a Schiaretti es defender los intereses de Córdoba, eso no es real, porque lo que se está eligiendo en la Argentina es un modelo de país. Y en todo caso, un diputado más, un diputado menos, no va a ayudar a la Argentina, porque si la Argentina le va mal, a Córdoba también le va mal. Digo, estamos, a veces esta psicosis de creernos una isla y creer que somos los únicos y que estamos aislados de la Argentina, digo, eso es un error. Ahora, ya te pregunto por otras consideraciones que has hecho, pero ¿cuál ha sido la reacción adentro del peronismo después de haber dicho lo que dijiste? Porque nadie, lo habrán criticado en una mesa de café, en un asado, pero nadie en público y a través de los medios ha dicho cosas tan fuertes. ¿Qué pasó? Porque después no encontramos nadie que saliera a responderte. Hubo una orden de ningunearte o hacer como que nadie te escuchó. Como sucede siempre, no me extraña, porque esto que lo planteé por Twitter lo vengo diciendo en mi bloque hace mucho tiempo, vengo planteando en nuestras mesas de discusiones políticas, pero como no tenemos acceso al gobernador, como nadie puede plantearle estas cuestiones políticas y dentro de nuestro esquema provincial, cuando vos no estás de acuerdo con el gobernador, pasás a ser un enemigo. Entonces, el límite en el que estamos, Petete, es lo que se define el 22 de octubre. Y estos caprichos políticos realmente nos pueden llevar a que tengamos un gobierno con Milei, que para mí es el abismo puro, y en el cual a mí, como dirigente, como justicialista, peronista, digo, me lleva a hacer este planteamiento. ¿Qué pasa por lo bajo? Lo que pasa siempre. Tenés razón. Lo que pasa es que yo no me animo. Si yo lo digo, me pasa esto. Digo, siempre hay ese temor porque la forma de conducir es con la fusta bajo el brazo, ¿no? Y la chequera. La chequera, la lapicera. Y no ha sido con la política. ¿Y por qué cito a De la Sota? Digo, vengo de la escuela del De la Sotismo. Porque De la Sota tintaba el diálogo. Nosotros lo que nos pasó en la elección provincial, que ha dejado muchos intendentes enojados y que no lo han manifestado, pero que piensan como yo, ha sido tener que resolver una interna partidaria en una elección general. Schiaretti ha hecho que peronistas se peleen con peronistas. Y muchas veces para favorecer a intendentes que no vienen del peronismo y que justamente vienen del radicalismo, Juntos por el Cambio. Eso ha pasado en la elección y los intendentes lo saben, los dirigentes lo saben. Nadie lo dice, porque también hay un hermetismo de, no pegarle al gobernador porque tiene un 60% de imagen positiva. Ahora, Tania, ¿cómo se explica que vos formes parte del peronismo de Córdoba, sea legisladora de Hacemos por Córdoba,
y estés haciendo campaña por Massa, o al menos te he visto en fotos con Massa. Porque desde que Schiaretti largó su candidatura presidencial, Petete, sabemos que no es un candidato competitivo. Yo no digo que no tenga las cualidades de ser un buen candidato o no, pero no tiene la estructura que se necesita y no ha hecho la carrera que se necesita para ser un candidato competitivo a nivel nacional. Y no estamos para andar probando si los dirigentes te miden o no miden. Digo, estamos para definir un proyecto político de país. Y entre las opciones, y además yo porque lo conozco a Sergio y cuando empezamos a trabajar con De la Sota, tuve mucho vínculo con él y conocí su trabajo. Dentro de las opciones que teníamos, Massa es lo que más se ¿Pero que vos sos kirchnerista ahora? No, ¿te autodefinís como kirchnerista? No, nunca. O, no, tengo el deber de preguntarte, ¿o crees que Massa es el mal menor? Porque la verdad que es difícil salir a defender a un tipo que es candidato, ministro de Economía, con la inflación que tenemos, con la devaluación, con la explosión de la pobreza. La verdad que es muy difícil salir a defender algo de Massa. ¿Quién te dice, Tania, tenés razón, salvo un militante? No, mira, Petete, yo valoro mucho la cualidad de la persona, digo, porque primero que, vuelvo a decirte, no soy kirchnerista y no tengo nada con el kirchnerismo, ni a favor ni en contra, pero sí vengo de la cuna de José, donde empezó a hacer puente. A ver, De la Sota venía hablando con el kirchnerismo en el 2018, es decir, había una mirada a esto de los puentes de una unidad nacional. Y para mí esa unidad nacional la expresa Sergio. Si lo acompaño Sergio, yo no soy kirchnerista y creo que Sergio puede unificar al peronismo y a todas las expresiones del peronismo. Si no, seguimos lo mismo. Yo soy peronista, inmediatamente me tienen que identificar con el kirchnerismo. ¿Y yo qué le valoro a Sergio? A ver, es muy difícil hacerse cargo de un ministerio como el que estaba, en el cual no solamente hay que echarle la culpa al gobierno de Macri, sino también al ministro de Economía que tuvimos anterior, que es seguramente antikirchnerista. Que Cristina y Alberto, ¿no? Alberto, por supuesto, porque yo tengo mis críticas constructivas con Alberto. Y Cristina desde su lugar como vicepresidenta. Por eso, en mi postura, digo, yo he sido muy crítica con Cristina, porque cuando De la Sota se plantó como gobernador, cuando Cristina tenía 45% de los votos de la Argentina, a decirle las cosas de las cuales no estaba de acuerdo, bueno, Cristina le dio la espalda y nos pasó a Córdoba lo que nos pasó. Creo que después, en un entendido de que había que poner un freno a Macri y lo que venía sucediendo en el 2015 en adelante, empezó esta construcción de la unidad nacional. Y es ahí donde creo yo, y tengo mis convicciones, aparte por peronista, digo, ¿qué voy a votar a Patricia Bullrich? ¿Qué voy a votar a Milei? Que son la derecha misma. Y a Sergio, quienes lo conocen, y yo que he tenido la posibilidad, realmente es un hombre capacitado en un contexto que no es favorable. Digo, también no le podemos machacar a que ¿Es un hombre capacitado o es un audaz? No, es una persona capacitada. Tiene una capacidad, una mirada, una previsibilidad que yo lo dije en un posteo, yo lo veo muy parecido a De la Sota. José, cuando estaba con él, que yo podía compartir algunas charlas, José le hacía de maestro, ¿no? Le enseñaba mucho y creo que tomó mucho. De hecho, cuando armó su gabinete, sumó a De las Sotistas. Tiene esa escuela. Yo me siento identificado con Massa. Por eso, cuando a mí me dicen kirchnerista, yo no es que quiera hablar mal del kirchnerismo, digo, pero no me pongan una camiseta que no tengo. Digo, mi camiseta y mi escuela es de los sotistas. ¿Y te vas a ir del bloque? Si me lo piden, me voy. Ahora, si me piden a mí que me vaya del bloque, a Giordano también le tienen que pedir que se vaya del ministerio. Pero no vas a dejar la banca. Por supuesto que no dejo la banca. Soy legisladora, los legisladores somos elegidos por el voto popular y representamos al bloque. Aparte, Petete, cuando peleamos la discusión de Córdoba, yo siempre acompaño Córdoba y he sido siempre coherente. Esto no es que Tania se está corriendo. Yo he sido coherente, acá el que no está siendo coherente es Schiaretti, quien pretende la conducción del peronismo y no la tiene. Entonces, ayer en su discurso fue la primera vez que hace mucho tiempo no escuchaba hablar del peronismo. Nosotros no festejamos el 17 de octubre, es decir, los compañeros no se unen, no hay una militancia. Hubo un proceso de, che, no hablemos de peronista, como una censura al peronismo. Bueno, ¿y Yarlora para quién juega? ¿Vos sabés para quién juega Yarlora? Mira, Martín, como dije, es amigo de Sergio de hace mucho tiempo, construyeron su vínculo, pero también con coincidencias políticas. Creo que hoy Martín tiene un compromiso con el gringo como conductor de este espacio. Y simbólico, yo le valoro, digamos, lo va a acompañar políticamente, si cabe el término, hasta la puerta del cementerio. ¿Eso me querés decir? No, yo creo que lo va a acompañar en la conducción porque hoy conduce Schiaretti y Martín es parte de esa conducción. A partir del 10 de diciembre tengo la esperanza y el anhelo, y por lo que conozco de Martín, que va a comenzar una nueva conducción. La manifestó él cuando ganó las elecciones provinciales, dar vuelta a la hoja y empezar a generar
unos nuevos liderazgos que creo que es lo que los cordobeses y puntualmente el peronismo estamos necesitando. ¿Y vos crees? Porque, a ver, hay una realidad. Es que Areti no va a ser presidente de la Nación como no lo va a ser Miriam Bregman con 2, 3, 4 puntos. Hay una pelea de 3, muy pareja, con 2 puntos de diferencia. Donde el favorito, hoy por hoy, le guste a quien le guste, es Milei, ¿no? Esa es la realidad. Hay como un clima social que indica que va a ganar Milei, o al menos está en el centro de la escena, y todo lo que dice Milei parece una política de Estado del presidente que viene, aunque todavía nadie lo eligió. Ahora bien, ¿vos pensás que en el momento de los bifes, Yarlora le va a decir a su tropa, vamos con Massa? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo estoy convencida que en un balotaje Milei-Massa, Martí Yarlora va a acompañar a Massa. Bueno, te pregunto por la primera vuelta, si el partido no se liquida en primera vuelta. ¿Pensás que Schiaretti va a perder parte de esos 3.7? Por supuesto que los pierde y en Córdoba mucho. De hecho, lo vengo viendo con los compañeros que ya se empezaron a expresar después de estas manifestaciones mías. Comenzó el peronismo a hacer esos grupos de WhatsApp, esos peronismos no conducidos, empezaron a manifestarlo. Se está prendiendo la llamita y creo que esta revolución un poco de los militantes, de los compañeros que hace tiempo que se sientan relegados, han comenzado a expresarse. Tania, gracias por haber venido. Mucho gusto. Gracias a vos, Petete. Muy bien.